Hoy les quiero contar pues una historia que nos habla sobre cómo fue la rebelión del Satán. Hay diferentes versiones a esto, hay diferentes creencias sobre esto y vamos hoy a hablar de una de estas creencias en cuanto a la función del Satán y cómo fue que se rebela contra la autoridad de Dios. Estas historias de la tradición judía son muy antiguas. Van desde antes del siglo I, segundo, tercero, cuarto, quinto y realmente hasta el siglo sexto, medievales, historias también medievales. O sea, hay diferentes épocas, o sea que pueden ser desde hace 2000 años atrás hasta 200 años atrás, por ejemplo, para que tengamos una idea y nos estemos en contexto. Y esta historia que nos habla del Satán y de cómo se rebela contra Dios, nos dice que cuando Dios concluye la creación de la primera pareja humana, dice el texto de que Él manda a llamar a todos los ángeles, toda la hueste celestial, a que se reúnan en el paraíso, en el Gan Eden, y que vengan a pagar sus honores, respetos a la nueva creación. En un comienzo los ángeles no les gustó esta idea, porque protestaron como diciendo, ¿cómo puede ser que tengamos que ahora arrodillarnos, mostrar honor y respeto a estas criaturas de la tierra, inferiores a nosotros que hemos sido creados en las regiones espirituales como el Creador, y estos seres humanos creados del polvo? ¿Cómo puede ser que nos tengamos ahora que darles respetos y honores a ellos como si que fuesen la creación, la cumbre de la creación de Dios? Pero dice el texto incluso que estaban molestos e intentaron, si no hubiera sido por la protección de Dios, hubieran aniquilado a la pareja humana con fuego. Pero dice la historia de que el Creador hizo las paces entre los ángeles y los seres humanos. Y los ángeles cambiaron de parecer y de hecho pues rindieron honores a la primera pareja humana. El único que se negó a arrodillarse ante Adán y Javá, ante Adán y Eva, y dar los honores y respetos debidos fue el Satán. El Satán se negó a dar honores a Adán y a Javá, y a Adán y Eva, y pues aquí dice el texto que estaba celoso, molesto, porque tendría ahora que arrodillarse ante estas criaturas, esta creación tan baja del polvo, cuando él, dice la tradición, que era uno de los ángeles más grande de la región espiritual, que poseía 12 pares de alas, mientras que otros ángeles poseían solamente 6, ¿tendría que arrodillarse ante los terrestres? Dice el texto que Dios le responde y le dice, le ordena, ¿no? Pero Satán se niega y le lanza un desafío a Dios y le dice de que ahora se va a demostrar quién tiene más sabiduría, o él o los seres humanos, porque Dios le dice que esta creación, que no la subestime porque tiene gran sabiduría aún más que él. Satán no se niega a tal cosa y dice, hagamos un desafío. Y así ocurre. El desafío era que ahora tenían entre Satán y los seres humanos poner nombres a los animales, pero no es escoger cualquier nombre, sino que el nombre estaría de acuerdo a la naturaleza del animal. O sea que el nombre que lleva un animal, y alguien puede pensar al respecto igual. Piense en los nombres que tienen los animales, por qué tienen esos nombres específicos y no otros. Y cada nombre está referente a la naturaleza del animal, una función, etc. El Satán, según la historia, falla completamente en su misión, en poner nombre a los animales, y en el caso de Adán y Eva, pues con éxito. En el caso de Adán, pues pone nombre a los animales. Y ellos vienen y realmente se presentan también ante Dios, ante el Creador, mostrando que están, digamos que, contentos o aceptan en los nombres que han recibido. Pues todas las huestes celestiales vieron tal espectáculo que Satán quedó humillado también delante de Dios y humillados por la primera pareja humana. Dios, pensando de que Satán había aprendido la lección, pues dicen la historia de que Satán para nada, sino que ahora se puso incluso molesto con el mismo Creador, y dice el texto que Satán declaró que ahora levantaría su trono por encima del mismísimo trono de Dios y gobernaría los cielos junto con la hueste de ángeles que también se le habían unido en esta rebelión.
pero dice la historia de que Dios estropeó los planes del Satán y los arrojó a él y a sus ángeles a la tierra,